Lóbulo parietal. El lóbulo parietal participa en forma marcada en las funciones cognitivas superiores del cerebro. Recibe las señales somatosensoriales entrantes, pero a diferencia del occipital, participa en más que el procesamiento de una sola modalidad sensorial. El lóbulo parietal es integral a la percepción del espacio externo, la imagen corporal y la atención. La información percibida y elaborada por el lóbulo parietal se transmite a las áreas de asociación frontales. El lóbulo parietal se encuentra debajo del hueso parietal del cráneo. Su borde anterior en el aspecto lateral está marcado por el surco central y su borde posterior está marcado por la fisura pariooccipital. El lóbulo parietal consta de la corteza somatosensorial primaria que consta del área de Brodmann 1, 2 y 3, el lóbulo parietal superior que consta del área de Brodmann 5 y 7 y el lóbulo parietal inferior que consta del área de Brodmann 39 y 40. Consideraciones conductuales. Esquizofrenia. Se sabe que los pacientes con esquizofrenia tienen deficiencias en la atención, dado que la corriente visual dorsal sirve en áreas del lóbulo parietal importantes en la atención. Se ha planteado la hipótesis de que posiblemente haya un defecto en el sistema que sea la base de las deficiencias en la atención de esta población. Los delirios de pasividad de los individuos con esquizofrenia se asocian con la hiperactividad y también con reducciones en el volumen de la materia gris del lóbulo parietal inferior. Se ha descubierto que los pacientes con esquizofrenia, principalmente los varones, muestran una inversión en el giro angular izquierdo normal mayor que en el derecho. Estas regiones son la base del lenguaje y tal vez ayuden a explicar los trastornos del lenguaje y pensamiento que se hallan en la esquizofrenia. Los sujetos en riesgo de padecer esquizofrenia que manifestaron síntomas aislados informaron dificultades para concentrar la atención y mostraron una activación excesiva en relación con el estado del surco intraparietal. La memoria episódica asociada con el precuneo es uno de los elementos neuropsicológicos más gravemente dañados en la esquizofrenia. Atención. Se han descrito 3 redes de la atención que se relacionan con la corteza parietal. La primera, la red por omisión, que se activa durante los estados de reposo y es la base del procesamiento de la divagación mental internamente dirigida, que comprende pensamientos espontáneos e introspectivos. Le recuerda a uno su papel en sucesos pasados o le permite planear el futuro. Cuando se activa cualquiera de las otras 2 redes de la atención, la dorsal y la ventral, la red por omisión se suprime. La segunda es la red de atención dorsal y se activa cuando se le presentan estímulos externos importantes en forma ascendente o cuando al sujeto se le pide que dirija la atención voluntaria hacia una clave específica en forma descendente. Las estructuras de la red de atención dorsal se activan de manera bilateral y comprenden la corteza del surco intraparietal y la unión del surco precentral frontal y superior. La última es la red de atención ventral, que consiste en la unión temporoparietal derecha y la corteza frontal ventral derecha. Cuando se concentra la atención, la red dorsal se suprime para impedir que la atención se desvíe hacia estímulos distractores. Se piensa que la red de atención ventral actúa en conjunto con las señales de la red de atención dorsal para proporcionar una señal de interrupción o reposicionamiento coincidente con el cambio de la atención hacia un objeto externo nuevo o hacia un nuevo pensamiento. Negligencia espacial. Se considera que la negligencia espacial es un trastorno de la atención visual. Los pacientes no reconocen el lado opuesto de su cuerpo y no lo vestirán. Apraxia de vestimenta. Es común la incapacidad para copiar correctamente una figura simétrica, dibujada en forma simple, apraxia construcción. La negligencia espacial puede darse después de sufrir un daño en varias áreas, entre las que se hallan los sitios subcorticales, por ejemplo, el núcleo caudado, putamen y pulvinar, el lóbulo frontal y el giro temporal superior. La negligencia del espacio personal se correlaciona con lesiones en los giros supramarginal y podcentral,
en los que se tiene cierta participación el giro temporal superior posterior. Una lesión que se concentra al giro temporal superior posterior también puede generar negligencia espacial. Ataxia óptica. La ataxia óptica se aprecia tras una lesión en cualquier lado relacionado con la corriente de procesamiento visual dorsal en el lóbulo parietal superior posterior. Los pacientes se ven afectados en su capacidad para alcanzar y agarrar objetos con cualquier mano en el campo visual contrario a la lesión. Sus esfuerzos son inexactos cuando utilizan la visión periférica, que es la corriente visual dorsal, pero la exactitud es normal cuando se valen de la visión foveal, que es la corriente visual ventral. Apraxia. La apraxia es la incapacidad para realizar actos motores aprendidos que se ejecutan con destreza pese a la preservación de los sistemas motor y sensorial, la comprensión, la cooperación y la coordinación. La apraxia idiomotora es el deterioro que se da en el desempeño a pesar de la preservación del funcionamiento sensorial, motor y lingüístico. El paciente no realiza un movimiento significativo de una extremidad cuando se le solicita, y muchos autores incluyen la incapacidad para imitar gestos como parte de la apraxia idiomotora. La apraxia ideacional es un deterioro en la capacidad para realizar las acciones secuenciales apropiadas de una tarea compleja constituida por varios pasos. Se trata de una perturbación del plan de movimiento en el espacio y el tiempo o de su activación apropiada. El paciente no puede idear un plan para llevar a cabo movimientos en las secuencias apropiadas. La apraxia ideacional se asocia con lesiones en el lóbulo parietal izquierdo exclusivamente o en combinación con lesiones temporales y frontales. El lóbulo parietal izquierdo se activa cuando se realizan movimientos significativos con las extremidades, y la apraxia idiomotora se aprecia después de una lesión en el lóbulo parietal izquierdo. En razón de que muchos movimientos significativos suponen el uso de herramientas, conocer la ubicación exacta en la que se utiliza dicha herramienta es útil para entender la apraxia y la rehabilitación del paciente. Las áreas específicas asociadas con la apraxia comprenden la corteza de alrededor del surco intraparietal izquierdo y el giro frontal medio izquierdo. Las lesiones del lado derecho también pueden generar una apraxia, lo mismo que una lesión en el cuerpo calloso anterior. Un modelo práctico propone que el lóbulo parietal inferior izquierdo es un área integradora que reúne información en las corrientes visuales dorsal y ventral. Se trata de un área que procesa representaciones de posiciones de partes del cuerpo y genera planes para realizar movimientos con las extremidades, y el lóbulo frontal es responsable de la producción de los gestos. De Gressman. El reconocimiento de gestos comunes puede perderse después de sufrir un daño en el lóbulo parietal inferior dominante. Una lesión relacionada con el giro angular, área de Brodmann 39, puede producir parte de o todo el síndrome de Gressman. Y son: confusión derecha-izquierda. La confusión izquierda-derecha entre los adultos neurológicamente intactos se percibe en 9% de los varones y 18% de las mujeres. Agnosia dactilar, dificultad para nombrar los dedos. Disgrafia, dificultad para escribir. Y discalculia, dificultad de los dedos. Síndrome de Balint. El paciente con el síndrome de Balint es incapaz de ver el campo visual en su conjunto y se fija solo en una parte, una forma de visión de túnel. El daño bilateral al lóbulo parietal inferior posterior, que comprende la corteza occipital adyacente, puede producir el síndrome de Balint, que son apraxia óptica. Los ojos tienden a permanecer fijos, es decir, atorados en un objetivo visual, aunque no se ven afectados los movimientos oculares espontáneos. Ataxia óptica, una deficiencia en el uso de la orientación visual para agarrar un objeto, y simultagnosia, ver solo los componentes de un objeto visual y la incapacidad para ver el objeto en su totalidad.
En otras consideraciones encontramos una lesión que afecta al lóbulo parietal inferior no dominante. Puede producir una deficiencia en el procesamiento del componente no sináptico del lenguaje, aprosodia. En esta situación, los pacientes no logran apreciar los aspectos de un mensaje verbal transmitidos por medio del tono, el volumen y el ritmo de las palabras, es decir, el tono emocional. Por otro lado, se ha demostrado que los individuos que padecen el trastorno de personalidad limítrofe tienen los lóbulos parietales de menor tamaño. Asimismo, el precuneo derecho muestra una menor metabolización de la glucosa en estado de reposo y un menor tamaño en los individuos con el trastorno de personalidad limítrofe. También se ha comprobado que el giro postcentral derecho es más grande en los individuos con un diagnóstico comórbido de amnesia disociativa o trastorno de identidad disociativo. Además, se ha informado que los individuos con el trastorno de personalidad limítrofe tienen umbrales de dolor elevados, lo mismo que una menor actividad en el precuneo en respuesta al dolor. Los pacientes con lesiones en los lóbulos parietales pueden manifestar una inconsistencia acentuada en su desempeño en las tareas. Por ejemplo, que el paciente puede tener éxito en una tarea que momentos antes parecía imposible.